Bueno, buenas noches para todos. Estamos muy agradecidos con mi esposa de poder estar acá. Más allá de poder servir de esta forma, el poder tener comunión con los hermanos. Cuando dice Nicolás Collins, uno se imagina un predicador que está viniendo de Inglaterra, Estados Unidos. Pero bueno, cuando uno dice kiwi, por ahí sale un poco más la realidad. Les aviso para los que no saben que desde los 9 años me dicen kiwi. Mi maestra de escuela dominical fue Silvana, así que también lo saben muy bien. Soy oriundo de la ciudad de Minas, pero el Señor ahora nos tiene en San Carlos y estamos muy agradecidos de poder servirlo a Él. Estamos con nuestra bebé y realmente disfrutamos la bendición de Dios. Es algo hermoso el poder tener una bebé pequeña y pensar en que nuestro Salvador un día se hizo hombre, ¿no? Y que fue así, frágil, débil, dependiente, que fue hombre. Y nos ayuda mucho a recordar el Dios que tenemos, que un día se humilló y fue un bebé. No sé cuántos han escuchado alguna vez o han visto en las redes sociales una frase que estaba bastante en auge hace poco, que decía algo así como: tiempos difíciles, ¿sí? ¿La leyeron? Forjan hombres fuertes. ¿La vieron esa? Y tiempos buenos forjan hombres débiles, decía esa frase, ¿no? Y cuando la leí me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho más allá de la realidad que estamos teniendo en la sociedad, en la juventud. Yo soy profesor y veo muchas veces entro a clase y lo primero que pienso es hay que irse del país. Pero más allá de esa realidad, me llevó a pensar en nuestra vida espiritual. En cómo encontramos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron tiempos muy difíciles y que formó el carácter de Dios en ellos. No sé cuántos de ustedes le ha tocado pasar últimamente un tiempo de aflicción, un tiempo de humillación. Estaba pensando en todo esto y cómo muchas veces los tiempos, cuando son buenos, nos hacen que nos olvidemos de Dios, que nuestro corazón no siga dependiendo de nuestro Dios. Y pensando un poco en esto, pensé en un par de versículos que me gustaría compartir con ustedes. Y que meditemos que los tiempos de humillación son parte de la escuela de Dios. Dios quiere formar nuestro carácter al carácter de Cristo, que el carácter de Cristo sea reflejado. Pensaba en el apóstol Pablo cuando dice allí en Gálatas capítulo 4 que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Y yo pensaba, si el apóstol Pablo sufría estos dolores para que los hermanos sean como Cristo, ¿cuánto más nuestro Dios no va a hacer todo lo posible para que seamos como Cristo? Ninguno de nosotros nos gustan los tiempos difíciles, pero son los tiempos de la escuela de Dios. Y pensando en esto me acordaba y pensaba en Moisés, tantos años en el desierto para luego dirigir el pueblo, tantos años de aflicción para luego tener la bendición de hablar cara a cara con Dios. Luego me acordaba de José, de aquellos años que tanto sufrió para luego ser el segundo en la gran nación. Pero también pensé en el rey David. Y quiero hablar ciertas cosas del rey David, pero antes pensaba en su hijo Salomón. ¿Recuerdan cómo fue el reinado de Salomón? Un reino de paz. En nuestra iglesia estamos teniendo un estudio bíblico sobre el reino de Salomón. Y sacamos la cuenta de cuánto oro ingresaba por año. Y era más o menos 16 veces el PBI de nuestro país. Para que se hagan una idea. Ese era el reino de Salomón. Y era un tiempo bueno. Pero ¿recuerdan cómo terminó su vida? Las mujeres desviaron su corazón. Y saben que me llamó poderosamente la atención que cuando uno va leyendo ahí en Reyes, dice que su hijo Jeroboam estaba haciendo las cosas bien y era un hombre valiente delante de Dios. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Alguien recuerda eso? Procuró matarlo, dice. Entonces, por un lado, David, que fue perseguido, que sufrió, que fue afligido, que fue humillado, se mantuvo fiel a Dios. Pero por otro lado, Salomón
con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, en tiempos buenos su corazón se enalteció. Entonces, en esta noche, si tuviera que poner un título, la escuela de Dios implica humillación. Y quiero invitarlos a que vayan hasta Deuteronomio capítulo 8 para ver el primer versículo. Y que pensemos esto, hermanos. No nos gusta, pero es necesario. Necesitamos pasar por la humillación para depender de Dios. Para que nuestro carácter humano, adánico, sea transformado y tengamos el carácter de Cristo. Es un versículo muy conocido, el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 8. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. La Biblia de las Américas traduce para humillarte. Hermanos, Dios nos lleva por caminos, como llevó a la nación de Israel, para humillarnos. Pero no porque sea un Dios malo y que quiere reírse de nosotros cuando estamos en aflicción, sino porque conoce nuestro corazón y sabe que la forma que tenemos para depender de Él es pasar por la aflicción. Lo primero que quiero decir, cuando estemos en aflicciones, pensemos en esto, que no es casualidad, que no es un porque sí. Dios nos llevó a ese camino para trabajar en nuestra vida. Dice allí, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En ese desierto, en esa aflicción, se muestra lo que hay en nuestro corazón. Se muestra lo que realmente tenemos. Muchos años atrás, varios hicimos un curso que cuando lo nombre seguramente se van a acordar, que hablaba de un ejemplo de un saquito de té. El libro se llamaba Transformado a su imagen. Y a mí me quedó patente. Cuando uno pone un saquito de té y pone el agua caliente, sale lo que hay adentro. Y así, decía este libro, son estas circunstancias difíciles y de aflicción y de humillación. Muestra lo que hay adentro. Hermanos, es una buena oportunidad la aflicción y la humillación para que veamos nosotros cuál es la realidad en nuestro corazón. Ahora, pensando en la aflicción y en la humillación y pensando en el rey David, no es fácil cuando esa humillación, ese menosprecio, yo me anoté acá la definición de humillación siguiendo el estilo de Abel, y según el diccionario es hacer que una persona se sienta ofendida en su orgullo o su honor. Y sí, Dios quiere que nuestro orgullo sea quebrado, que no dependamos de nosotros, que no saquemos pecho de lo que somos, como cantábamos, no somos nada. No somos nada, hermanos. Y una definición más bíblica, por así decirlo, la humillación ante Dios es aceptar nuestra condición de los que somos y despojarnos del yo. Y esto nos lleva a pensar en Cristo, como dice Filipenses, que Dios no lo humilló, Él se humilló a sí mismo. Y eso es hermoso. Porque nuestro corazón tiene que ser humillado por parte de Dios, porque nosotros muchas veces no nos despojamos del yo. No sacamos nuestra humanidad, lo que puedo ser o lo que soy o lo que pienso. Y Dios tiene que actuar y llevarnos por caminos. Pero Cristo, nuestro ejemplo a seguir, Él mismo se humilló. Quiero leer con ustedes el Salmo número 18 primero. Vamos a leer 3 versículos. Salmo escrito por David en tiempos de la persecución de Saúl. Uno puede decir, bueno, cuando la humillación y la aflicción vienen por parte del pueblo de él, es difícil. Y pensaba llevándolo a nuestra realidad, ¿no? ¿Cuántas veces alguien de los hermanos, alguien cercano nos humilla, nos menosprecia, nos pone en una situación que nuestro orgullo, nuestro ego
se viene abajo. ¿Y qué sale? ¿Qué se muestra de nosotros? ¿Se muestra nuestro viejo hombre o se muestra la naturaleza de Cristo? Que aún sufriendo tal contradicción de pecadores, miró a Dios y cumplió su voluntad. Dice ahí el Salmo número 18, un salmo escrito desde la humillación, siendo el rey ungido, teniendo la promesa de parte de Dios que un día él se iba a sentar a gobernar, pero escrito desde una cueva, desde la persecución. Y dice allí el salmista, te amo, oh Jehová. Hermanos, cuando estamos en aflicción, ¿qué nos sale a Dios? Y me analizo a mí y me comparo con este salmo y me doy cuenta lo lejos que estoy. Que muchas veces lo que sale es Dios, ¿por qué? O lo que sale es, yo no me merezco esto, Dios. Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo te estoy amando, ¿por qué me mandaste esto? Sin embargo, David dice, te amo, oh Jehová. El amor de David hacia Dios no era un amor de circunstancias, era un amor de confiar en Él y en su promesa, de que un día Él iba a ser el rey, pero ahora tenía que estar en una cueva. Dice allí, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. David reconoce en medio de la aflicción, en medio de esta humillación que le está haciendo alguien de su propio pueblo, que Dios es su fortaleza, es su seguridad. Que Dios, como dice ahí, es su castillo, es su lugar seguro, su protección, pero también es quien lo libera. Hermanos, los tiempos de humillación son buenos tiempos para experimentar la protección de Dios, el refugio de Dios. Y como dice aquí, que sea Dios quien nos libere de esa situación. Luego dice allí, versículo 2, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Yo pienso, y me gusta cuando leo las historias de la Biblia, ponerme en cómo actuaría yo, cuál sería mi corazón allí, ¿no? Y un David con sus hombres valientes, huyendo de acá para allá, teniendo varias oportunidades para hacer justicia por mano propia. Los que lo rodeaban le decían, mirá David, este es el momento, Dios lo puso en tu mano para matarlo a Saúl. Sin embargo, David dice, en ti confío. David, al igual que nos llama el libro de Santiago, no actúa por justicia humana, sino que espera en la justicia de Dios. Y es algo difícil porque es algo que no se ve, porque estamos acostumbrados que nuestro sistema cada uno tiene que actuar en base a su justicia, porque las cosas si no nos salen. Pero David dice, en ti confío. Hermanos, en la aflicción confiemos en Dios. No confiemos en el poder de nuestras palabras, no confiemos en el poder de la capacidad de solucionar las cosas y tampoco confiemos en lo que podemos atacar, en lo que podemos generar nosotros. Confiemos en Dios. Dice ahí en el versículo 2, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Algunas otras versiones traducen como mi escondite. Y pensaban en Dios como escudo, ¿no? Y tal vez hoy podemos pasar por momentos que no hay una agresión física, pero sí una agresión verbal. O tal vez cosas que se nos escriben. Y pensar en Dios como nuestra protección, incluso hasta en esas cosas. Y confiar en que no somos nosotros los justicieros, sino que el juez justo es Dios. Dice allí en el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me gusta cómo David
ve toda su situación, toda su realidad y el poder militar que tenía para solucionarlo. Pero sin embargo, el rey, conforme al corazón de Dios, encomienda su causa a Dios. Lo lleva en oración y confía de que Él va a actuar. Hermanos, no estoy diciendo con esto de que podemos humillarnos unos a otros y decir, bueno, soy el enviado de Dios para humillarte. Pero sí que si pasamos por una situación donde alguien nos humilla, como pasaba con David dentro del mismo pueblo, tengamos esta actitud. Señor, lo encomiendo en tus manos. No quiero solucionarlo a mi manera, como a mí me parece, sino que seas tú el que esté obrando. Ahora sí vamos al Salmo número 3, pero este salmo, a diferencia del que leíamos ahora, los dos son salmos durante persecución, los dos son salmos durante aflicción, pero este salmo ya no viene por la persecución de alguien de su pueblo, sino que es una persecución de su propio hijo, de Absalón. Y que alguien del pueblo te humille es duro, pero que alguien de tu propia sangre te humille es más difícil. Sin duda de que son las consecuencias, lo que pasó con Absalón, del pecado de David, sí. Pero era parte de la escuela de Dios para que David siguiera moldeando su carácter y tener el carácter que Dios deseaba. Este salmo que David escribe, donde nuevamente está pasando por una persecución física, nos va a mostrar cómo a pesar de los años que ya habían pasado de aquella persecución de Saúl, que se sentó en su trono, que gobernó y que ahora vuelve a ser perseguido pero por su hijo, su corazón sigue confiando en Dios. ¿Y por qué cito estos dos ejemplos? Porque muchas veces Dios nos lleva a la humillación. Y cuando estamos en buenos tiempos, nos olvidamos de aquella escuela. De aquella escuela de sufrimiento que Dios utilizó. David, a pesar de sus años, no cambia su corazón. Dice allí en el versículo 1 y 2, vamos a leer primeramente, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ya está, Dios no va a hacer nada. Ahora sí, se terminó tu tiempo. Sin embargo, el versículo 3, en este panorama tan trágico y tan triste, nos dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Nuevamente, nuestro Dios protector. Por más que hayan ataques, por más que hayan artimañas, por más que haya persecución y haya continuamente el querer atacar, David dice, eres mi escudo. Seguimos en el versículo 3, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David dice, mi gloria, lo que realmente me exalta, lo que es mi honor, no soy yo. No es mi título como rey, no son las batallas ganadas, no son los gigantes vencidos. No es que un día sufrí persecución y ahora ya no tengo por qué volver a pasar por lo mismo. Eso no es el honor de David. No son sus capacidades, no son sus fuerzas. El honor, la gloria de David es Dios mismo. Hermanos, este es el desafío. Que ante la humillación, ante la aflicción, nuestro honor sea Dios. No nosotros, no nuestro nombre, no cuánto hemos servido, no cuánto hemos dado, sino que sea Dios. Y luego va a decir ahí, el que levanta mi cabeza. Pensaba en esa imagen, ¿no? Cuando una persona es humillada, como que directamente por naturaleza tendemos a bajar la mirada, a agachar la cabeza.
Y es normal que nos achiquemos de esa forma. Y muchas veces en esos momentos de aflicción somos nosotros que queremos levantar la cabeza, usando cosas a nuestro método, a nuestra forma, en nuestros tiempos y en nuestros razonamientos. Sin embargo, David dice, las cosas no son ahí, así. El que levanta mi cabeza, el que me vuelve a hacer mirar como tengo que mirar, el que me devuelve mi honor, eres tú, Dios. En esta escuela de la aflicción muchas veces nosotros somos los que queremos tomar un atajo. Y queremos que las cosas se solucionen pronto ya para que nuestro orgullo, nuestro nombre, nuestro honor, nuestra cabeza queden alto. Y sin embargo, en este camino que Dios nos lleva, en este desierto, existen otros tiempos. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová y me respondió. Hermanos, no sabemos cuántos son los tiempos, los días para tener una respuesta de Dios. Pero la Biblia dice que Él es el juez justo y que un día va a hacer justicia en toda obra. Confiemos en Él, clamemos a Él. Versículo 5 dice ahí, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Wow! En medio de una persecución de su propio hijo, habiendo perdido su reino, David dice, yo sigo durmiendo y me sigo despertando porque Dios me sustenta. Muchas veces nosotros cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos una humillación, lo primero que hacemos al llegar a nuestra casa y acostarnos es seguir maquinando. O capaz que solo a mí me pasan esas cosas, no sé. Es seguir pensando en, me dijo esto porque tal cosa, me miró de esta forma porque tal otra, me escribió porque... Y sin embargo David dice, yo me acuesto a dormir tranquilo y me levanto porque Dios me sustenta. Dios es quien me sostiene y eso basta. Y hermano, es una lucha para cada uno de nosotros. Cada día no poner nuestros pensamientos, sino llevarlos a la cruz de Cristo cautivo. Y hermanos, descansar de esta forma, que la oración es lo que tenemos que hacer. Y el resto pertenece a Dios. David allí cuando perdió su trono, cuando dejó su trono, mejor dicho, y cuando huye, pasa por una escena de aflicción más, de humillación más. Y quiero invitarlos con ustedes, que vayan ustedes hasta 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel aparece un personaje llamado Simei, el cual tiene un actuar totalmente antihumano, totalmente de menosprecio. Pero David entiende de que Dios lo puso ahí por algo y que él no tiene que actuar en justicia, que Dios es el juez justo. Y dice allí en 2 de Samuel capítulo 16, repito, David deja su trono porque su hijo Absalón se rebela y huye. Y en esa huida aparece primeramente alguien que le da muchas bendiciones. Le da comida, le da bebida para sustentarlo. Pero luego de esa gran bendición, dice el versículo 7, aparece Simei y dice, y decía Simei maldiciéndole al rey David, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Con una presentación así, cualquiera de nosotros, espada en mano y a otra cosa. Sin embargo, el hombre conforme al corazón de Dios va a actuar de otra manera. Versículo 9. Entonces Abisai, hijo
de Sarbia dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Se tiraban títulos unos a otros. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y el versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Qué oración, ¿no? Qué corazón. Hermanos, cuando estemos en humillación y en aflicción, recordemos este versículo. Dejémoselo a Dios ahí. Y tal vez Dios ve esa aflicción en nuestro corazón, esa humillación, esa necesitar depender de Él para colmarnos de bendición. Hermanos, no hay mayor bendición que ver la mano de Dios obrando en una situación y no hacer nada, sino que uno dice: fue Dios. En esto fue Dios. Pero para llegar a esos momentos debemos despojarnos de nuestro yo, humillarnos y, como el rey David, encomendar a Jehová la causa. Pero vuelvo al ejemplo de Cristo, a llegar a que seamos nosotros que nos humillemos, que Dios no nos tenga que llevar por el desierto, porque nuestra dependencia hacia Él sea tan fuerte, sea tan constante, tan grande, que no necesitemos pasar por la aflicción. Es un gran desafío, hermanos. Estamos volviendo, gracias a Dios, de a poco a lo que estábamos acostumbrados, a esos buenos tiempos. Pero es un desafío seguir y volver con esas ganas de que ansiábamos, de comunión, de servicio, de crecer juntos en el conocimiento de nuestro Dios y de que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a orar para terminar y agradezco nuevamente la invitación que nos hicieron. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Padre, tenemos muchas situaciones que nos afligen, que nos humillan. Queremos confiar en ti, Padre. Señor, gracias por estas cosas que vemos del rey David buscando tu bendición siempre y no buscando su actuar. Señor, si alguien en esta noche tiene algún asunto que no lo deja dormir, que lo aflige, que lo humilla, Señor, que lo entregue a ti. Gracias, Dios, de que tú eres nuestro escudo. Y, Señor, tú eres el que levanta nuestra cabeza. Queremos depender de ti siempre, Padre. Señor, ayúdanos a ser mansos como fue Cristo aquí en la tierra y humildes de corazón, Señor. Gracias por esta iglesia y pedimos que la bendigas, Padre. Y que bendigas en especial a los hermanos que no están pudiendo asistir, Señor. Que anime sus corazones. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.